El tema central que acaparó la atención ciudadana durante esta semana ha sido la instalación de 2 mesas de trabajo para recibir las propuestas destinadas a sacar a la caja del Seguro Social. Hoy tenemos a representantes no solamente del gobierno para hablar qué está pasando en la mesa de prestaciones médicas lideradas por el ministro de Salud, sino también a los sectores que ya han presentado 5 propuestas que serán analizadas en las próximas semanas. Pero también se acorta el plazo para que el gobierno del presidente José Raúl Mulino lleve a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado. Estos serán los temas abordados con sus protagonistas aquí en Radar. Sean todos bienvenidos a este radar de hoy, domingo 22 de septiembre. A nombre de esta servidora Castelia Pascual, Eduardo Linjueng sigue de vacaciones. Eduardo Ritter, doctor Eduardo Ritter, nos acompaña como todos los domingos y hoy nuestro invitado, el ministro de Salud Fernando Boy Galindo. Él preside la mesa de prestaciones médicas en esta convocatoria que ha hecho el gobierno del presidente Mulino para resolver los problemas de la Caja del Seguro Social. Ministro, bienvenido a Radar. Gracias, Castalia. Buenos días, doctor Ritter. Gracias por tenerme aquí. Buenos días a todos los televidentes. A su disposición. Bien, ha sido la primera semana de esta mesa de trabajo. Lunes y miércoles se han estado reuniendo. Finalizando esta semana, ministro, ¿qué conclusiones podemos tener del trabajo que se ha adelantado hasta este momento? Bueno, yo creo que logrado una compenetración entre los grupos que están asistiendo. Son diversos, hay casi todos los grupos que fueron invitados están presentes o todos están presentes. Se han tratado es obvio que no se puede tener a todo el mundo metido y me han llamado muchos diciéndome que se sienten relegados en alguna forma porque no los invitaron y tal. Y yo he tratado de convencerlos de que efectivamente hay una limitación en cuanto a las personas que pueden entrar en un salón, en un grupo, en un tipo de esta actividad, pero que están representados los grupos más grandes de la sociedad. Trataremos de escuchar no solamente a los que están allí presentes, sino aceptar todas las propuestas que tenga cualquier grupo. Pueden venir, acercarse y presentar sus propuestas. Yo creo que la intención es el escuchar a todo el mundo y que el señor presidente tenga una idea clara de lo que quiere cada grupo y podamos resumirlas para entonces dárselo al presidente. ¿Cuántas propuestas han llegado hasta este momento? Hasta ahora son, creo que 5 las que han presentado los diferentes grupos. Entre esos estaba el CONEP, está un grupo de educadores, está un grupo de trabajadores, está el grupo de, creo que también de los médicos, de la Asociación Médica Nacional y algún otro grupo más que ahora no recuerdo, pero la idea es continuar con esta primera mesa que se dedicó fundamentalmente a la parte de medicamentos y lograr entonces ir llegando a consensos que puedan resumirse y luego entonces seguir con otros temas más. Ya se hizo una agenda completa de qué hacer, recursos humanos, viene la parte de atenciones, en fin. Doctor Ritter, la dinámica que estamos viendo en este momento, bueno, no es la primera vez que se sientan en mesa, pero ha dicho el ministro 2 cosas muy puntuales. Es quiénes representan a los sectores que deben presentar las propuestas para tanto el tema del IBM como para el tema de las prestaciones médicas. Es que lo importante, creo yo, Castalia, es que no es que esté todas las personas que crean que deben ser representadas, sino una mesa lo suficientemente amplia para cobijar a los distintos intereses, pero lo suficientemente reducida para que llegue a alguna parte. En una mesa multitudinaria es imposible va a ser imposible llegar a un acuerdo. Pero yo quería aprovechar que está el ministro aquí, que es nuevo en el ministerio, pero no es nuevo en estos quehaceres. Incluso fue miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. La Constitución panameña establece desde el año 1972, cuando entró en vigencia, la integración de los servicios de salud. Esto no es una iniciativa pero sí es
una idea recurrente desde hace 50 años que debía implementarse y llevamos ya 52 años de no haberla implementado. Ahora pareciera que esta vez hay una disposición, lo está haciendo el presidente en sus primeros 100 días, sí, que es cuando ese periodo artificial que nos hemos inventado o que hemos heredado de los Estados Unidos, de que en los primeros 100 días las cosas tienen que ocurrir. Pareciera que en los primeros 100 días van a ocurrir porque estamos todavía los primeros 3 meses y ya hay alguna actividad y ya hay algún avance. ¿Qué ha impedido, si usted puede recordar, ministro, que haya pasado 50 años y algo que parece tan simple? Por simple, la integración de los servicios y la compra única de medicamentos, que son dos iniciativas que pareciera estar tomando fuerza y que nunca se haya podido realizar. Sí, yo creo, doctor Ritter, que se necesita voluntad política, sobre todo voluntad política, para poder implementar un sistema coordinado de salud. Porque, ¿qué ocurre? Que la institución, la Caja de Seguro Social y el Ministerio siempre han funcionado como si fueran dos cabezas diferentes. Entonces, si no hay una coordinación decidida en lograr varias cosas, entre esos la atención médica, que pudiésemos lograr que todos los panameños tengan acceso a todas las facilidades que existen en el país, quizás nos ahorraríamos infraestructuras innecesarias, a lo mejor podemos lograr que el mismo personal médico, enfermeras, laboratoristas, etcétera, puedan ser ubicados en mejores lugares y más cerca de la población. La compra de medicamentos, podemos abaratar muchísimo los costos a través de una compra única de medicamentos. La integración, desde que yo recuerdo, del año 72, efectivamente, inclusive con el doctor Hugo Espadafora, que fue uno de los primeros integracionistas de este sistema, se trató, pero las integraciones no son completas, son muy disociadas. Entonces, inclusive, llega un momento que acá para la capital no hay integración. Entonces, si no logramos que esto ocurra, cada vez más van a pasar lo que nos está pasando, que yo voy por mi lado y voy haciendo infraestructuras, voy creando hospitales, voy creando centros de atención que a lo mejor sí, de parte del ministerio se van duplicando y se van haciendo las mismas cosas con un personal y con un presupuesto nacional que está muy limitado. Ministro, creo que ha quedado claro en la mesa y no sé, usted nos contará cuál ha sido la reacción de las partes sentadas cuando ustedes como gobierno han dicho nuestra propuesta en firme es la integración de los sistemas. ¿Hay al menos se han alineado o ellos están de acuerdo, los que han llegado a la mesa, en que ese es el modelo que nos debe acompañar de ahora en adelante? Fíjate, Castalia, que yo no he escuchado, yo he dado vueltas por todo el país, he estado dando vueltas tratando de ubicarme en todos los lugares de atención para ver qué dice la gente, porque ahí es donde realmente, a eso nos debemos nosotros, nos debemos al ciudadano que tiene que ser atendido, a los pacientes. Entonces, yo nunca he escuchado de ningún lugar a alguien que se oponga a una coordinación. Es más, yo comentaba que me recuerdo cuando llegué al hospital Joaquín Pablo Franco Zayas, que me impactó, porque el hospital está separado por una cerca de donde está la policlínica de la Caja de Seguro Social. Y una señora me decía que le ayudara a que le operaran el ojo porque lo iba a perder. Y yo les pregunté si era que no había oftalmólogo en la región. Y me dice, no, si hay, del otro lado de la cerca hay 2. Pero es que yo no puedo ir para allá, porque yo tengo que venir acá. Entonces, esa disyuntiva, esa disgregación entre ciudadanos panameños no puede ocurrir. Y lo que queremos es unificar todo para que pueda todo el mundo atenderse donde sea posible. Bueno, hablar de unificación, doctor Ritter, se escucha fácil, pero es un proceso muy complejo que han empezado a hacer ustedes con la decisión de comprar medicamentos de forma unificada para estos primeros días y también mejorar el sistema de citas. Pero en la mesa, ¿cómo se están integrando estos grandes temas cuando tenemos que resolver? Uno, las propuestas que lleguen para mejorar el sistema de compras unificado. Las propuestas que se presenten también para mejorar el sistema de atención médica. Estamos hablando de los médicos que necesitamos en cada hospital de este país.
Y tercero, creo que es lo más apremiante en este momento, y que el propio presidente, y me alegro que el presidente haya ido de sorpresa al Seguro Social y que haya no solamente visto por sus propios ojos lo que dice, sino que haya escuchado a la gente decir, a mí me tratan mal. Me encantó cuando el presidente dijo que se levantó un paciente y dijo, a mí me tratan mal, porque creo, doctor Ritter, que el tema de humanizar la atención debe ser también prioridad en estas discusiones y estas decisiones que ustedes están tomando. Mire, yo pienso que en la mesa hay mucha voluntad de hacer las cosas de una manera eficiente y que coordinemos bien todos estos procesos. Miren que empezamos nosotros, y ahí lo dijimos, empezamos con la integración de la parte oncológica, pero que interesante. ¿Qué pasa con oncología? Oncología es multidisciplinaria, tiene todas las disciplinas de la medicina metida dentro de su estructura. Entonces, hay que lograr que, por un lado, el tipo de tratamientos que se da, digamos, en el ION o en el nuevo cancerológico, sean integrados dentro de una sola estructura que lo va a manejar el ION, el doctor Julio Santamaría, y su grupo son los que están coordinando todo para que fluyan, de manera de que acá en el ION hay 3 bunkers con 3 aceleradores lineales, en el otro lado hay 4 bunkers con 4 aceleradores lineales, uno de ellos es espectacularmente moderno y novedoso, no hay muchos en América Latina y hay que ponerlos a funcionar para el beneficio de la población. Pero lo interesante es que cuando le dicen a la gente de Lyon, vamos a mudarlos para el otro lado, entonces comienzan a sentirse que van a ser desplazados, que van a ser maltratados. ¿Por qué? Porque ellos se han ganado ese trato, ese beneficio a través de muchos años de sacrificio, de buena humanidad, de entender el dolor del paciente. A pesar de las limitaciones que hay en el oncológico, se sienten bien atendidos. La gente se siente bien atendida, a pesar de que ustedes ven eso como está asignado, y la gente se siente bien por eso, porque la gente a través del dolor y a través del tiempo han ido, todo el personal ahí se compenetra mucho con el paciente. Entonces ellos dicen, ahora me van a cambiar para otro lado, y entonces ¿cómo me van a tratar allá? No me van a cambiar por otro lado, me van a llevar para la caja del Seguro Social. Nadie quiere ir para la caja, esa es una realidad, que entonces, nadie quiere ir a la caja del Seguro Social. Eso es lo que estamos logrando, y primero a unificar estas cosas para poder utilizar lo que ya tenemos y lograr entonces que la parte de la quimioterapia, que es lo que se da, pues se puede dar en otros lugares, también se diversifique hacia las provincias centrales, hacia Chiriquí, en otras áreas que ya se pueda mover la gente, el tratamiento a la comunidad, a la población. Este esfuerzo que se está haciendo con el oncológico y su traslado progresivo, paulatino, al Instituto de Cancerología, que ya usted ha dicho no va a ser de una vez, va a ser poco a poco y no va a desaparecer. ¿No va a desaparecer el oncológico que conocemos hoy día? Miren, ¿Qué vamos a hacer con esa estructura? Yo pienso que, y ya lo he conversado muchísimo con el grupo que dirige hoy en día el Lyon, en la idea que se tenía de hacer una estructura sola, enorme, de 500 millones de dólares, con lo que ya tenemos que ver cómo esto funciona, lo hacemos eficiente. Ahí tenemos, ya dije, 3 bunkers en un lado, 4 en el otro, que no son, cada uno de esos bunkers cuesta millones de dólares. Entonces, no es que fácilmente se pueden cerrar y moverlos para el otro lado, no. Lo que sí se puede hacer es integrar toda la estructura oncológica a nivel nacional, que era lo que el señor presidente prometió, hacer una estructura, no pensemos en un edificio, sino una estructura nacional de atención oncológica, y eso es lo que estamos haciendo, diversificarla hacia las comunidades, que la persona que está viviendo en Pozo Azul, en otra que dice hasta Panamá, a tratarse para regresar de nuevo y regresar varias veces a la semana o varias veces al mes. Entonces, tratar de llevarle a las comunidades el tratamiento. Doctor Ritter, no sé si usted en este modelo considera qué es lo que conviene al sistema. Es que yo creo, Castalia, que en esta mesa que dirige el ministro puede haber mayores coincidencias y propósitos que la que pueda haber en la otra mesa, que es la que está viendo las pensiones. Es decir, yo no sé, ministro, si en alguno de estas, en la mesa que usted está presidiendo, ha habido alguna oposición a una, por ejemplo, a la integración. Nos ha dicho que no ha habido o no ha escuchado una oposición per se a la integración de los servicios de salud, ni concibo que pueda haber
una oposición a la compra unificada de medicamentos, porque eso solamente va en beneficio de la economía y del propio asegurado o el que va a recibir los servicios de salud. En la otra mesa sí debe haber, Sí, hay bueno, puntos ya es encontrados. evidente que hay quienes quieren unificarlo en el sistema de ahorro definido o de beneficio definido o lo que quieren en el puramente solidario. ¿Hay alguna oposición o algún enfrentamiento? No nos tiene que decir de parte de quién, porque para eso son las mesas, tienen que ser reservadas, donde haya habido una oposición a una de las dos, o a la integración de los servicios o a la compra de medicamentos. O No. puede haber diferencia en el cómo, no en el qué. Sí, yo creo que no he escuchado ningún tipo de desalineación o de alguna otra oposición, por así decirlo, a esa parte de la unificación, de la coordinación de servicios, igual que la compra de medicamentos. Pero yo sí creo que lo importante es que, y básicamente las discusiones en la mesa, lo que yo escuché eran sobre todo muchas observaciones de tipo administrativas. ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? ¿Por qué no nos atienden bien acá? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, muchos se van moviendo hacia eso, ¿verdad? Porque yo no tengo los medicamentos. Entonces, yo pienso que la parte administrativa va a ser fundamental. Ya nosotros queremos unificar lo que tiene la Caja de Seguro Social a través de un solo sistema en que uno pueda tener, a final de cuentas, uno pueda llamar por teléfono y hacer sus citas, no tiene que pararse a la 1 de la mañana, sino que uno tiene una cita y llega a su cita a las 10 de la mañana, como pasa en cualquier sistema. Llega a las 7 de la mañana y tú tienes tu cita a las 10 de la mañana y el doctor tiene que estar esperándote a las 10 de la mañana porque esa es la hora que te dieron la cita. Igual pasa con recibir en el teléfono todo lo que es la farmacología, tus recetas, la parte de la radiología. Sí. Si uno está en otro lugar con una ficha única, ya uno puede, si le pasa algo en Bocas del Toro, le accesan ahí mismo, saben si usted tiene, qué medicamentos está tomando, qué alergias tiene. Entonces, ese tipo de tratamiento es lo que se está haciendo. Yo lo que quería, y lo que yo creo que es lo fundamental de toda esta mesa, es ver dónde en la ley orgánica de la Caja de Seguro Social hay algún tipo de trabas que no permiten que esto pueda fluir en alguna forma. Entonces, si encontramos algunas, a ver que todo esto que se está proponiendo, a ver, modifiquemos estas tres cosas en la ley orgánica para que se pueda hacer una real coordinación a un mejor sistema que pueda beneficiar a todos los panameños. Unificar el sistema, bueno, por ejemplo, la compra de medicamentos, que ha sido un esfuerzo, intentos que ha hecho anteriores gobiernos. El gobierno pasado nos deja con una ley de medicamentos. ¿Esa ley no funciona tal cual está y se puede aplicar a estas modificaciones que ustedes están haciendo? ¿O tendríamos que valorar, elaborar una nueva ley de medicamentos para la compra unificada de medicamentos? ¿Lo aplicaría igual la pregunta, ministro, para la compra de insumos también? Sí, mire, yo creo que la ley que ya se hizo y que va a ser implementada a partir del 1 de noviembre, tenemos que respetarla. Yo no creo en las cosas de tratar de eliminar y de sacarlas, porque comenzamos otra vez con ese círculo vicioso de regresar para atrás, esperarnos 6 meses más porque no nos ponemos de acuerdo. Sigamos con lo que tenemos allí. Allí hay eventualmente que hacer cambios, como por ejemplo cuando se compran los medicamentos que son para enfermedades raras o enfermedades crónicas que de repente no hay, entonces buscarlos afuera a veces tienen unas trabas, porque de repente esos medicamentos no están en países que son de primer nivel, pero tampoco queremos meter medicamentos que puedan ocasionarle daños a la población o a nadie. Entonces, tenemos que buscar la fórmula en que eso se pueda corregir, ¿verdad? De alguna forma, quizás nosotros aceptar algunos países y laboratorios ya bien certificados que puedan vender medicamentos y que nosotros podamos recibirlos y no tener que tener esas trabas. Yo estuve en una reunión esta mañana, temprano, o esta mañana no, ayer creo que fue, antes de ayer, tuve una reunión buscando tratar de que farmacias y drogas pudiese tener una agilidad
para poder hacer las certificaciones que tienen que hacer con los medicamentos, que no se nos demoremos, porque eso también hace que otra gente no puedan venir a competir, otras farmacéuticas, y entonces los precios no puedan bajar. Hay otra gran tarea que tiene que resolver esta mesa y que es muy preocupante, ministro, doctor Ritter, y es la mora quirúrgica. Me corrige, ministro, si estamos por arriba de las 1.900 cirugías atrasadas en el Seguro Social. Es una cifra que le hemos escuchado a Dinomón, director designado. O sea, ¿cómo enfrentamos una situación? Estamos hablando de las que están retrasadas sin contar las que están tratando de programarse en este momento. Sí. Sabemos que es parte de los temas que ustedes tienen que abordar en esa mesa. Sí, hay una mora quirúrgica de 19.000 cirugías. Imagínense. 19 a nivel de todo el sistema. Se quedó un cero. Sí, lo que pasa es que ahí hay muchos, ya estamos tomando acción en eso, con el director Mon hemos hablado mucho de esto. Esperemos que para cuando él entre ya tengamos la compra urgente de medicamentos, las tengamos disponibles para entregárselos a ellos, que ellos puedan ubicarlos a nivel de todas las farmacias, y además los insumos para poder hacer las cirugías. Quizás poner a funcionar los quirófanos que están en la ciudad de la salud y poder eso que nos agilice un poco el proceso este. Hay muchas, sobre todo hay muchas de oftalmología, y estamos comprando los lentes para poder hacerlas y en fin, ordenarnos, tratar de salir de esta mora quirúrgica lo antes posible. Pero bueno, se ha avanzado, creo que importantes avances, al menos saber que no hay una oposición ya claramente planteada a una propuesta de unificar el sistema con todos los problemas que bien repasamos con el ministro. Me encanta que estén sentados los pacientes, sobre todo aquellos que están integrados en esos pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Háblenos de ese elemento y para finalizar, ministro, la importancia que ha tenido sumar a esta discusión a los pacientes, a los usuarios de la Caja del Seguro Social. Muchísimo, Castalia. Yo pienso que la decisión de involucrarlos no solamente fue buena, sino que era imprescindible, porque todo esto que estamos haciendo nosotros es por los pacientes, no es por nosotros, es por los pacientes, y por nosotros porque algún día seremos pacientes también, Dios quiera que no, pero mi propósito como ministro de Salud es hacer que no existan enfermedades y que todo el mundo envejezca dignamente sin enfermedades, pero efectivamente eso es lo que con ellos fue fundamental, porque ellos nos dicen a nosotros exactamente lo que necesitan y qué están padeciendo, y nosotros podemos tomar en consideración esto, que es fundamental. Y no solamente están pidiendo formar parte de la mesa, están pidiendo formar parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Ministro, una última pregunta que no sé si es pertinente, pero esta compra unificada de los medicamentos no pudiera tener al final una incidencia en el precio de los medicamentos en las privadas, porque una de las quejas, yo sé que eso no le atañe directamente a las autoridades de salud, pero una de las quejas recurrentes en la ciudadanía es el costo altísimo de los medicamentos en las farmacias privadas. ¿Esto pudiera tener alguna incidencia, alguna influencia en la reducción del costo de los medicamentos en la farmacia privada? Yo pienso que sí. Yo pienso que tenemos una idea, pero tengo que ver si legalmente, todavía tengo que hablar con mi equipo legal si lo puedo hacer o no, pero yo sí pienso que eso puede incidir directamente como compra general del Estado, ¿verdad? En que las farmacias pequeñas también puedan beneficiarse de ese precio y que ellos se limiten también a tener un precio adecuado para toda la ciudadanía, de manera de que no creemos que todo el mundo tiene que tener una ganancia, tiene que tener su beneficio para poder ser rentables, para poder ellos operar como farmacias, pero que también puedan tener el beneficio de un precio mejor y que a lo mejor puedan eso beneficiar a toda la población, que es lo que queremos. Terminamos este primer bloque. Doctor Ritter, muchísimas gracias. Fernando Boy Galindo, él es el ministro de Salud quien preside esta mesa de prestaciones médicas. Continúan los trabajos la próxima semana. Ministro, le agradezco muchísimo venir a compartir este radar para compartir los adelantos y las propuestas que vienen llegando. Tenemos que ir a nuestra pausa, pero al regresar, bueno, ya escuchamos al ministro haciendo el resumen de los avances de esta mesa. ¿Cómo avanza la mesa que puede generar más conflicto? ¿Cómo resolvemos la crisis del IBM?
Representantes de los empresarios en materia económica y de los trabajadores estarán con nosotros luego de esta pausa. Usted siga con nosotros. Estamos de regreso con Radar, gracias por acompañarnos. En este segundo bloque vamos a abordar cómo avanza la mesa de trabajo que busca encontrar las soluciones a la grave crisis del programa del IBM de la Caja del Seguro Social. Han llegado las primeras propuestas, es lo que hemos escuchado, y justamente nuestros invitados que nos acompañan precisamente nos van a hablar de esas primeras propuestas que han llegado. Paso a presentarlos de inmediato. Jorge Nicoló, consultor que está en esta mesa de trabajo por el IBM, y también el economista William Hughes, él representa a CONUSI. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en Radar. Y bueno, han llegado ya varios sectores con propuestas encontradas. Y voy a resumirlo así. El sector empresarial ha dicho que Panamá tiene que migrar al modelo de ahorro individual, mientras que los trabajadores aseguran que lo más sano en este momento es regresar al modelo del sistema solidario. Voy a empezar con usted, doctor Hughes. ¿Cuál es la posición de ustedes en este momento? Y hablemos un poco sobre ese punto en común que mencionamos, que es que hay un acuerdo, es que tenemos una crisis y que tenemos un déficit cuyo problema tenemos que resolver porque ya estamos contra el reloj. Bienvenido. Gracias por la invitación, Castalia. Bueno, la primera cuestión que es importante que la comunidad sepa es que lo que estamos en el Palacio Presidencial, en reuniones, no estamos discutiendo cuestiones de fondo. Allí se nos ha invitado a unas reuniones. Al principio el presidente habló de conversaciones. La primera reunión que coordinó el señor Dinomón habló de que era una mesa consultiva, y al final habló de que era una mesa de escucha, y que, bueno, nosotros íbamos a presentar nuestras propuestas, ellos iban a escuchar y al final de cuentas ellos van a elaborar una propuesta, la van a llevar a la asamblea, y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, vayamos a la asamblea a hacer nuestro descargo. Nosotros hemos insistido en la importancia de un diálogo. Se ha generado una matriz de descalificar los diálogos. Yo creo que las sociedades no podemos descalificar los diálogos como un instrumento de llegar a dirimir diferencias. Los diálogos son importantes, sin importar cómo nosotros valoramos los diálogos que han ocurrido. Nosotros participamos en el diálogo del 2005 y le denominamos el diálogo de yo con yo. Pero, ¿por qué? Porque no hubo en verdad diálogo, pero no puedo descalificar el diálogo como un mecanismo para llegar a acuerdos. El 2022 también hicimos una mesa en Penonomé que se llegaron a acuerdos y una gran parte de ellos el gobierno no cumplió. Pero no podemos descalificar el diálogo como un mecanismo de llegar a acuerdos. Lo que está pasando ahora no es un diálogo, no se pretende llegar a acuerdos allí. Es que nosotros digamos qué es lo que nosotros planteamos hacer, tenemos nuestras propuestas, pero allí al final de cuentas el Ejecutivo es el que va a decidir. El Ejecutivo ha decidido dónde se van a realizar las sesiones. Realmente uno se siente allí muy aprensivo, o sea, uno quiere ir a un sanitario y está el hecho de que es un espacio que usted no tiene libertad de movimiento. Nosotros planteamos que era necesario que el diálogo se realizara, o la conversación, como le llamaron, y que ha degenerado en una escucha, que se hiciera en otro espacio, porque es importante que la comunidad sepa qué es lo que está ocurriendo en el diálogo. Pero han aceptado ustedes esas condiciones al final, y están preparando ya sus propuestas. Mire, nosotros estamos participando porque nosotros... Hay una versión que se quiere transmitir, porque el ambiente que nosotros vivimos el miércoles pasado, fue un ambiente de hostigamiento. O sea, nosotros lo que observamos allí era una acción de uno de los funcionarios allí, no voy a mencionar el nombre, pero realmente fue sumamente hostil.
lo que nos dijo, y en verdad debo decirlo, fue el señor Julio Bermúdez, nos dijo, aquí la metodología es la que se ha señalado. Aquí se va a realizar las reuniones en este sitio. Los que son invitados son los que van a estar. Okay. Así que ustedes o participan o no participan, punto. ¿Verdad? En esos términos nos habló el señor Julio Bermúdez y pese a eso, nosotros dijimos, nosotros hasta este momento nos mantenemos en esas conversaciones, pero el discurso que hizo ayer el presidente, realmente, en mi opinión, insultante, muy agresivo, no creo que sea un buen consejero para lo que estamos hablando. Bueno, se refiere cuando se refirió a la conferencia de prensa que hizo. A la directiva de la Caja de Seguro Social. Para ustedes, para usted como consultor, o sea, cuán importante es que quiero entrar en lo más breve de lo posible en las propuestas y que un poco entendamos. Pero, ¿cuál es la posición de usted con respecto a la forma en que debe llevarse justamente unas propuestas tan profundas y que necesitas pues el análisis, pero sobre todo el consenso? Claro, claro. A ver, yo encuentro, y vamos a ir a lo positivo, yo encuentro algo valioso en que nos presenten a todos, propuesta de un lado, propuesta del otro, exactamente cuál es la propuesta. O sea, y cómo se sustenta. O sea, hemos tenido infinidad de cosas que se han hablado por los medios, se han presentado y cosas como esas, pero no hay en concreto para saber, bueno, que tú quieres esto, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo vas a manejar? Yo participé en el 2023 en la discusión en la Asamblea de la propuesta del CONATO. Fui allá, lastimosamente ese día fui solo, básicamente, y la propuesta tenía algunos fundamentos, pero en mi opinión era una propuesta que realmente no era sostenible, aparte que creo que había que afinarla más. Y el sector sindical tiene gente que sabe de números, no es que tiene gente que sabe de números para calcular estas cosas. Entonces, yo pienso que ahora lo que se ha tratado de hacer es, bueno, está bien, presente su propuesta, cómo la sustenta, cómo se paga, y es posible de dónde salen los fondos, porque de algún lado tienen que salir los fondos, y yo he escuchado hoy de todo. O sea, ¿cuántas propuestas han llegado hasta este momento sobre las... A ver, el día que nos reunimos, que fue el último día, fue el miércoles, ahí presentaron, creo que eran 5 propuestas, ¿no? Ahí estaba, creo que el CONATO, estaba el sector empresarial, estaba el Colegio de Médicos y 2 más, 2 propuestas más. Entonces, bueno, entiendo que van a ir llegando más propuestas y lo que entendí en la mesa es que como hasta el día lunes se van a aceptar propuestas para poder analizarlas. Bueno, has aclarado un poco que se extiende el tiempo. El gobierno no ha presentado propuestas. Bueno, pero yo espero que eso no elimina que la presente. ¿Ustedes han presentado ya sus propuestas? Castalia, nada más para una cuestión de orden. Yo lo que siempre he entendido en la mesa es que se van a presentar las propuestas y el gobierno va a presentar las suyas, si la tiene. O sea, el gobierno no ha dicho si tiene una propuesta en blanco y negro, eso no lo ha dicho. Lo que sí quiere aprender es qué hay de las propuestas que presenta cada grupo. Ellos tendrán su idea de cómo resolver el problema, pero yo pienso que lo bueno de ahora es decir, bueno, este grupo piensa de esta manera, lo piensa pagar de esta manera, el impacto en la sociedad es esto. Y lo otro que quisiera mencionar es que cualquier propuesta va a costar. Cuando vemos, y he escuchado hablar o sea, de tiene esto, su nivel de sacrificio. No, todo. O sea, créame. O sea, eso es inevitable. Créame que gratis no va ninguna. Lo que sí quiero decirle algo. Si vemos en la parte de la contribución o el costo en el PIB de los diferentes países, pues he estado escuchando básicamente, oye, los otros países están en el 6, en el 8, o lo que sea, contra el PIB, el gasto básicamente de las pensiones, eso es así, eso es correcto, pero alguien lo paga. O sea, no es que está allí y sale de la nada. O sea, en Francia el ITBMS está por el orden de 20% más. En Uruguay está en 21% y acaban de aumentarle 22%, pero 7% de eso va para las pensiones, ¿no? Y aparte que aumenta la edad
aumenta las cuotas Las también cuotas. y otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que no veo, desde el punto de vista de proyección financiera o actuarial, no veo posibilidad de que salga gratis. ¿Con qué Bueno, propuesta llegan ustedes? He nosotros, escuchado a hay- algunos representantes decir, hay que regresar al sistema solidario. Sí, ¿Hay cómo ese es un sustentar punto- eso? Eso es un punto fundamental, pero no es la solución completa, pero Ok. sí es el punto fundamental. El tema de los sacrificios compartidos, uno pudiera estar en principio de acuerdo con eso, pero por eso precisamente el movimiento popular, los trabajadores estamos en contra de las medidas paramétricas, porque las medidas paramétricas no son compartidas. Aumento de la edad de jubilación la paga el trabajador, aumento de cuota la paga el trabajador, disminución de la tasa de reemplazo, es decir, sobre el porcentaje que usted va a cobrar de pensión, la paga el trabajador. Es decir, solo el único elemento paramétrico que es compartido Sí. es la cuota que paga el trabajador y que paga el empresario. ¿Y no hay otras Y el salidas? trabajador paga 9.25 y el empresario paga 4.25. Nosotros estamos planteando que como punto de partida, mínimamente el empresario tiene que equiparar lo que los trabajadores están aportando. Entonces ese es un punto. El otro elemento que nosotros estamos señalando es, sí, hay que sacar. ¿Usted sabe cuánto aporta Panamá a las pensiones? 0,5%. Medio por ciento a las pensiones. Entonces, sí, tiene que salir de algún lado, pero aquí ha habido un proceso de desgravación a las grandes corporaciones. Después de la invasión ha habido un proceso de desgravación. El gobierno cobraba 14.8% de ingresos tributarios con respecto al PIB en el año 92. Hoy está cobrando 7,7%. Las grandes corporaciones están pagando menos. O sea, hay que cambiar de modelo a juicio de ustedes porque Es que hay que hacer los ajustes y se hemos mire, escuchado. Mire y- esto, el problema de las pensiones no se puede enfrentar si usted no ve el tema del empleo y los salarios. Los salarios representan el 22% del Producto Interno Bruto hoy día. En 1992 representaban el 48.5%. Las ganancias hoy día de las empresas representan el 70.1% del Producto Interno Bruto. Era 35% en el año 1992. Es decir, ha habido una concentración de la riqueza enorme. Y la desgravación tributaria y la evasión de las empresas, fíjese, porque eso no es de los trabajadores, 7.500 millones de dólares al año. 7.500. Representan casi el 10% del Producto Interno Bruto. Usted quiere buscar Los fondos, allí hay fondos. ¿Me entiende? Entonces, el problema es que no se quiere. El señor presidente dijo, y cosa que nosotros negamos rotundamente esa posición, dice, no tenemos que desenterrar muertos. No, nosotros tenemos que desenterrar esos muertos. ¿Por qué? Precisamente porque la evasión no la podemos aceptar. ¿Qué hacemos? La morosidad, mire, la morosidad está afectando a 250.000 trabajadores. La morosidad de los empresarios a la Caja del Seguro Social. Hay 114.000 trabajadores informales en empresas formales. ¿Me explico? Esa es evasión clara. El sistema de vale, que en la pandemia se aumentó de 25% a 50%, los vales no pagan seguro Pero social. de seguro, profesor, esos temas se van a debatir porque aquí No se va a solamente debatir nada de eso, Castalia. Okay. Ese es el problema. Pero es que no tiene lógica que no se debata. Pero si usted le dicen... Pero es que de algún lado tiene que salir el es que- dinero. pero si usted le dice a usted, si a ustedes le dicen, es que ese es el asunto, allí no se va a discutir. Ahí incluso el señor Mon, el miércoles pasado, en una transparencia dijo, ¿cuál es el objetivo de esta mesa? Encontrarle solución al sistema de reparto definido. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que el problema del reparto definido es debido a que se dividieron las cuentas en el año 2005. Pero no nos estamos adelantando ya. No, es que lo que le quiero decir es que según ellos no van a discutir el sistema de reparto de las cuentas individuales porque ese no tiene problema. Bueno, El que tiene problema es el otro. Pero en el fondo, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? La propia OIT ha señalado que en el año 2095 las reservas de las cuentas individuales van a representar 200.000 millones de dólares. Y es a eso lo que se le quiere echar mano. Bien. ¿Me explico? Es decir, hay una pretensión. El siguiente tema que viene el otro año, según el presidente, tema de la mina. Y en la mina se está hablando de 120.000 millones. Es decir, aquí hay grupos de poder económico que están interesados en echarle mano a esos recursos. Y ese es un tema que el presidente ha dicho no lo va a juntar con este, Sí, porque es pero costal. el fondo Castalia son la magnitud de Sí, recursos. ¿de dónde salen los fondos? a Y ver, otra a ver. pregunta.
Ajá. O sea, escuchar esto nos abruma, el análisis que bien hace, porque hay una realidad, hay una grave crisis Sí. que tenemos que resolver. Uno, hay que sacar los fondos a algún lado. Sí, pero Castalia, hay algo más importante. ¿Usted coincide con alguno de los puntos que ha planteado? Voy a mencionarlo. No, sí coincido con algunos puntos. Por ejemplo, primero aquel que roba, ese que vaya para la cárcel. Aquel que evada, que vaya para la cárcel. Aquel que trabaja y el empresario también, si dice, óyeme, cámbiame de empleado, ponme a servicios profesionales y así no pago seguros sociales. Los dos, básicamente que le caiga la ley. Y sobre esa base, entonces, hay que limpiar. Lo segundo es que aquí hay exoneraciones de sobra. Y eso lo ha hablado el ministro, Chapman. de Economía y Finanzas. Que ha dicho que van a Felipe que van a Chapman. revisar. Tienen que cambiarlo. O sea, no es posible que existan exoneraciones tan bestiales. O sea, eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Entonces, definitivamente es así. Yo entiendo en la mesa de que vamos a ver todos los problemas del IBM. Correcto. Vamos a ver, obviamente, el problema crítico a corto plazo que tiene que ver con el sistema exclusivamente de beneficio definido, pero eso va junto con todo el sistema. Ahora, en las propuestas, cada uno tiene que definitivamente sustentarla. Ahora, me refiero a lo que ha hablado el doctor Hughes, en donde la OIT, en el cuadro 5.24, hace la proyección financiera en el mixto del componente beneficio definido. El mixto tiene dos componentes. Tiene el componente muy parecido al de beneficio definido, pero con un tope de $500 de salario. Los primeros 500, ahí entra, para que sepan, el 72.5% de todas las cuotas. O sea, entra la mayoría de las cuotas. En la cuenta de ahorro individual entra el 25%. Por eso cuando vemos los estados financieros, vemos que, por un lado, el componente de beneficio definido casi que es el doble o más que el componente de cuenta de ahorro individual. Esa es la razón. Ahora, van a pasar 25 años desde el inicio de esto, antes de que empiece a jubilarse la gente. ¿Qué significa eso? Significa que las reservas solamente acumulan, reciben los rendimientos y se convierte en un interés compuesto. Y va creciendo de manera tremenda. A mediados de los 30, la gente empieza a jubilarse. Al punto de que las jubilaciones iniciales, como por 20 años, son inferiores al rendimiento que da el fondo, que da ese fondo. ¿Qué se resulta? Va creciendo el fondo. Esa es la razón básica de que el sistema mixto no dé tasas de reemplazo de 60% más, porque está represado dentro de esa reserva. Ahora, le digo algo más. ¿Qué dice la OIT? La OIT dice, y cito, en la página 119 de su informe del 31 de diciembre de 2019, una parte importante, o sea, de la baja tasa de reemplazo, se origina el problema de diseño. Tiene un problema de diseño el sistema mixto, nada más para explicar, que debe enfrentarse especialmente con el tope fijado nominalmente de 500. Es decir, es cierto, el sistema mixto no rinde tasas de reemplazo ahora mismo, pero no es porque no pueda rendirlo, es porque hay un problema de diseño. La plata, lo acaba de decir el doctor Hughes. Ahora, ¿con cuánto se va a jubilar? ¿Con cuánto se va a jubilar una persona en el sistema mixto? ¿Cuánto? Un momentito, permítame contestarle eso. Esa pregunta no es completa. La pregunta es, ¿cuánto te jubilas ahora con un sistema con problemas de diseño? 35, y con el tiempo, como los salarios van aumentando, te vas a 20. La pregunta debe ser, si yo reformo el sistema mixto, tal como dice la OIT, en el sentido de que está represada las reservas que deben servir definitivamente para las pensiones de la gente del sistema mixto. Ya se sacaron los cálculos y las corridas. 68%, 70% sin problema. Eso no es cierto, eso no es cierto. Está aquí. ¿Por qué? No. Está aquí. Le digo, nosotros discutimos esto con la gente de la OIT también.
Me encanta eso porque también yo estuve presente en esas discusiones. No, usted en la estuvo suya con el no, sector en la empresarial. nuestra, Usted en la estuvo en nuestra. el sector empresarial. Con Fabio Durán. Sí, usted estuvo en el sector Y empresarial. revisaron el mismo documento. El mismo pero documento. hay interpretaciones opuestas en base al mismo documento. El problema está en que en el sistema mixto no se puede asegurar con cuánto usted se va a jubilar. Porque depende de muchas variables. Depende del rendimiento, depende de quién esté administrando los fondos, depende de las inversiones, depende del porcentaje que va a cobrar el administrador. Entonces, el punto es que cuando usted se va a jubilar, su pensión es incierta. Cuando a usted se le toca jubilarse, van a evaluar cuál es su expectativa de vida después que usted se jubila. Y en base a eso, los fondos que usted tiene, porque hay una filosofía de que usted paga sus pensiones. ¿Me explico? Ese es el criterio de las cuentas individuales. Una persona que no puede ahorrar, es decir, una persona que apenas tiene un salario que con dificultad logra sobrevivir, ¿cómo se va a pensionar? ¿Me explico? Entonces, en el caso del sistema de reparto definido, que es el que nosotros planteamos, la propia OIT dice, si se unen los sistemas, todavía podemos estar hasta el año 2038. El informe de la Junta Actuarial decía hasta el año 2041. Y nosotros lo que señalamos es que precisamente el unir los sistemas, lo que estamos es promoviendo que aquellas personas que están en las cuentas individuales tengan posibilidades de jubilarse mejor en el futuro. Y mientras tanto nosotros tomemos acciones. Pero no puede ser que yo venga a plantear que producirle pensiones inferiores a los futuros pensionados es la solución para salvar la caja del Seguro Social. Pero fíjense, nosotros aquí sabemos, cuando usted se va a jubilar, usted se sabe que se va a jubilar con el 60% de su salario promedio, ¿te acuerdas? Y 1.25 por cada año de cotización adicional. Pero está quebrado, no hay fondo. Pero ¿por qué está quebrado? Y le voy a decir algo más. ¿Por qué está quebrado? Se quiebra en el 2039. No, está quebrado porque el sector de la empresa privada no contribuye suficiente y el gobierno tampoco contribuye. Tiene que contribuir, pero le digo algo más. Sí, escucho. A ver, permítame, le digo algo más. A ver, toda esa parte de la gente que tiene que pagar, tiene que pagar. Todos los cambios de exoneraciones tienen que hacerse. Incluyendo los empresarios. Hombre, de eso se trata. Y también todo aquel que debe pagar su cuota y está como profesional, también debe pagar. Pero si logra eso, no necesita aumentar la paramétrica. Yo quiero decirle algo. La proyección, ese es el punto. Espérese. La proyección que está hablando el doctor Hughes, de que tenemos tanto dinero que está represado en la reserva del componente de beneficio definido, ¿qué pasa? Cuando los unes, esto no existe. Los 199.000 millones que van hasta el 2095 se los chupan los déficits cuando unen los sistemas en el 2039. Pero asumiendo que no hay cambios. Se le olvida decir eso. No, asumiendo, porque ese es el estudio de la OIT. La OIT dice, asumiendo que las cosas sigan como están, unimos los sistemas hasta el año 2038. ¿Verdad? Hay que introducir cambios. Si la empresa privada, escúcheme, si la empresa privada aumenta en 5 puntos porcentuales su participación, nosotros tenemos recursos. Esa es parte de la negociación. El Estado está participando medio punto porcentual del PIB. Sí. Que aumente a 2, que aumente a 3%. Vayamos a lo práctico. Aquí hay algo, al final, hay suficiente fondo. Lo que yo señalo es que el tema de las medidas paramétricas, el tema de migrar y hacerlo todo al sistema privado, es porque el sector privado, y el señor Nicoló representa al sector privado, yo le reconozco que defiende esa posición, es precisamente porque el sector privado le conviene el sistema para hacer negocio. Ahora bien, en este momento, a ustedes les conviene desde el punto de vista político de hablar, pero no lo sustentan. Yo le estoy sustentando, Nicoló, yo lo estoy sustentando, le estoy diciendo, aumente 4.5. Aumente el 3% del Producto Interno Bruto. No va a salir directamente esas acciones. Vamos a retomar, bueno, la posición de nuestros invitados nos da un panorama, doctor Ritter, de la complejidad del sistema. Muy complejo. Al final, ¿de dónde salen los fondos? ¿A quiénes hay que sacrificar? Un tema que no hemos abordado y que es muy profundo aquí, que lo abordarán ustedes en la mesa, es ¿qué modelo económico tiene que cambiar Panamá? Yo le estoy diciendo ¿Qué modelo económico? Pero al final, en esta mesa se tiene que definir, y voy a terminar con esto. Han llegado con puntos encontrados, y quiero retomar lo que decía al inicio. ¿Sistema solidario o
el sistema de ahorro individual, que es el que algunos sectores están diciendo debe migrar. O sea, Sí. al final son las dos posiciones que se van a encontrar allí con pero, toda la sustentación que ustedes pero por mire, encimita nos el están modelo, planteando. el modelo yo no estoy que hemos hablando- desarrollado yo no estoy en la hablando economía únicamente de ha un lado. producido una Permítame. enorme concentración de la riqueza. Bueno, eso hay que resolverlo, Eso pero hay- el problema que nos Pero atañe lo que- ahora, pero eso ¿cómo significa financiamos redefinir? esto, por ¿Cómo ejemplo? funciona? No, ¿Qué es que modelo nos ustedes conviene? A ver, Es que ustedes déjeme quieren- déjame es que hablar, ustedes hombre. Bueno, sí, a ver, pero ustedes... déjame hablar. Le déjame doy la hablar. palabra al señor Nicolás. A ¿Qué ver, modelo necesitamos a ver, vamos, y cómo lo sustentamos al final lo que hay que concluir? Vamos con mucho cuidado cuando hablamos de modelo económico. ¿ok? No, mi modelo de pensión. Bueno, me refiero. eso sí. Modelo y de el pensión. modelo económico a ver, también hay que vamos a ver lo discutirlo. siguiente, vamos a ver lo siguiente. Que la empresa privada no lo quiera discutir. Vamos a ver es lo otra cosa. siguiente. El Fondo Monetario Internacional en el 2015, en diciembre del 2015, a solicitud del ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, Dulcidio de la Guardia, le dice, ¿qué pasa si une los sistemas? Ok, bueno, perfecto. ¿Tú quieres unir los sistemas? Se pueden unir los sistemas, claro que sí. Ahora, para unir los sistemas, tienes que aumentar la edad de jubilación en el 2018, estamos hablando del 2015, a 65 años. Segundo punto básico, tienes que agarrar que en vez de los 10 años para calcular tu pensión, tienes que sacar el promedio de la vida laboral de todo el mundo. Tercer punto, la acumulación del 60% de que habla el sistema de beneficio definido es 3% por año. Por eso sale en 20 años 60%. Dice, eso no puede seguir. Ok. Tiene que ser 2.1 y tienes que pagar mínimo 29 años cuota Bueno, para que yo le pueda re- hacerte. yo le Entonces, re- ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, vamos a lo concreto. Este es un problema concreto. Este es un problema que tiene muchas variables. Ok, ¿tú quieres unirlo? Bueno, vamos a ver hasta cuándo dura. cuánto dura. Pero si lo unes, tienes que hacer esto el día. Tú no puedes yo le decir de recomiendo- antemano. Ahora le digo, antes, ya Sí. termino esta A ver parte. si puedo, en la ¿no? negociación, si se decide de que la empresa privada pague todo el incremento de la cuota, que se decida. Y si es mitad y mitad, que se decida. O sea, hay muchos puntos allí que forman parte de la negociación. Bueno, yo Le le escucho recomiendo todo. que lea un artículo que precisamente yo elaboré criticando esa posición del Fondo Monetario Internacional. Porque precisamente lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional es si sigue el modelo económico. Y el modelo económico hay que cambiarlo. Estamos hablando de introducir políticas que redefinan la distribución del ingreso. Nosotros no podemos seguir con esta lógica. Si usted no promueve el trabajo formal, tenemos el 45% de trabajo informal. Si usted no redefine los niveles salariales de los trabajadores, la mediana salarial es 710 balboas. Es decir, el 50% de las personas que trabajan ganan 710 balboas y menos, que a precio del año 2018, eso representa 534 balboas, producto de la inflación. Entonces, si nosotros no redefinimos eso es cambiar el modelo económico. ¿Me explico? Y el sector de la empresa privada no quiere cambiar ese modelo porque significa reducir sus ganancias. ¿Pero quién ha dicho Estoy eso? hablando, yo lo estoy diciendo, Bueno, no me está escuchando. bueno. Yo lo estoy diciendo. Sí. 45.8% los trabajadores representaban su salario en el año 92. Hoy día representan 22.2%. Las ganancias, Ahora me voy a referir- 35%. Ahora me voy a Bueno, el referir un tiempo- poco. 70% el representan tiempo hoy la avanza. ganancia de las señores. empresas. El El tiempo tiempo, avanza. señores, se Eso nos, hay ha, que se nos ha cambiarlo. agotado. Sí, Y sí. yo, doctor Ritter, no sé, quiero escuchar sus impresiones de este primer ejercicio que hacemos, porque es la primera vez que sentamos ya a los que están representándonos en esa mesa con las propuestas puntuales que ahí se van a discutir. Bueno, pero es que si nosotros hemos tenido esta discrepancia o este enfrentamiento entre dos personas muy competentes ambos Versadas para- en el tema. me imagino cómo debe ser la mesa allá en la presidencia. Lo que a mí me queda que realmente como una duda, te la tengo que decir, es que en la parte metodológica, si al final lo que se está buscando es llegar a un acuerdo, pero eso parece no ser la posición, sino de escuchar. Yo la semana pasada recuerda que hablamos de la parte terminológica que hubiera usado el presidente, que fue muy precisa y dijo mesa de conversación, que
que creo que era más que un cambio terminológico, era la redefinición de lo que se estaba buscando, de escuchar a todas las partes, ver las propuestas, pero lo que sí veo difícil es que se pueda llegar a un punto medio, un acuerdo, dadas las discrepancias que yo creo que ha sido muy ilustrativa para todos. Y en la medida que avance, yo espero tener la oportunidad de traerlos nuevamente a estos espacios, porque al país hay que decirle alto y claro por dónde van esas discusiones y al final si llegamos a acuerdo del modelo que nos conviene. A ambos muchísimas gracias. Gracias, estaremos pendientes de cómo avance esta mesa de trabajo. Vamos a la pausa. Al regresar, vamos a hablar del presupuesto general del Estado. Se acorta el tiempo para que el presidente de la República eleve a la Asamblea Nacional ese presupuesto para el próximo año. Siga con nosotros. Gracias. Estamos de regreso aquí en Radar. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar de presupuesto, pero presupuesto en medio de ajustes. El presidente de la República ha dicho esta semana que termina que de su regreso de Nueva York va a someter al gabinete el día martes 1 de octubre este proyecto de presupuesto que luego será llevado a la Asamblea Nacional, que tiene prácticamente hasta el 31 de octubre para poder aprobarlo. Quiero darle la bienvenida a los invitados a este segmento de Radar. Me acompaña Roberto Zúñiga, diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto. Diputado, gracias por acompañarnos. También se encuentra Adolfo Quintero, él es catedrático y economista. Profesor, mil gracias por acompañarnos. Y también Rolando Gordón, él es economista y es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Gracias por acompañarnos. Bueno, venimos de un inicio de gobierno donde el ministro Chapman ha dicho que tiene que ajustar los presupuestos y tiene que elaborar un presupuesto que se ajuste no solamente a la realidad que tenemos como país, sino también a una promesa de campaña que hubo de enfocar los fondos donde realmente los necesitamos. Yo quiero empezar con usted, profesor Quintero. ¿Cuál es el presupuesto que nosotros necesitamos para el próximo año, tomando en cuenta no solamente los niveles de endeudamiento, sino también la disminución de los ingresos que se han marcado en estos últimos 2 años? Sí, miren, en el mundo moderno, los presupuestos de los estados nacionales deben ser presupuestos por resultado. Nuestro país no puede escapar a esa dinámica moderna en las economías mundiales. Esto va a significar que para el año 2025 el presupuesto que debe llevar el órgano ejecutivo a la Asamblea debe ser un presupuesto por debajo de los 30.000 millones de dólares del presupuesto 2030, perdón, de este 24. año 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque ya se está observando que los proyectos de ingreso que se tenían no se van a lograr. Sin embargo, los gastos y las proyecciones de gastos se están manteniendo. Ahí hay que hacer un ajuste correspondiente de más de 1.500 millones de dólares. Ahora bien, estos ajustes los ha empezado a anunciar el ministro Chapman, pero no dice en qué sectores. Profesor Gordón, ¿hacia dónde deben ir enfocados esos ajustes que tiene que aplicar el gobierno para ese nuevo presupuesto? Bueno, yo creo que la contención del gasto público, como se está planteando, al principio se habló de que iba a haber unos 1.300 millones, ahora se plantea que es más, es producto de la baja recaudación que hemos tenido. Eso implica que si vamos a hacer unos ajustes, habría que hacerlo en aquellos sectores que en verdad no vayan a distorsionar o provocar que el empleo caiga más. Eso es importante. Y hacerlos tratando de no dañar los sectores que pueden generar empleo. Porque si tú le vas a quitar plata a un sector que puede generar empleo o producción y además impuestos, no sería correcto. Entonces, por eso es que no se ha dicho en qué sectores, pero sí hay que analizarlo eso con cuidado para ver qué sectores podrían ser, que no provoque la caída más del empleo, porque estamos viviendo una realidad. La producción creció 2.5 en el primer semestre, el PIB,
pero la generación de empleo no creció. Si nos vamos a ver la cifra de empleo formal que ha sacado de los contratos que se han hecho era 1.2. O sea, estamos creciendo en sectores que no generan empleo. Entonces, tratemos de que los sectores que generan empleo no sean tocados quitándole presupuestos que están utilizando. Sí. Ustedes en la Asamblea Nacional han empezado a hacer sus tareas y han aplicado modificaciones al actual presupuesto y a los intentos de hacer algunos ajustes por parte del gobierno. O sea, ese trabajo que han estado ustedes haciendo con el actual presupuesto, ¿se van a aplicar una vez llegue? Tomando en cuenta que ustedes no pueden cambiar el presupuesto, pero sí pueden intervenir en la ley, en la ley de presupuesto. Definitivamente hay temas que quedaron pendientes, como el tema de los viáticos. Nosotros proponíamos una sola tabla, también abocando a ese principio de austeridad y de contención del gasto, y que también sea una tabla que sea técnica, una tabla que no sea, porque estuvimos haciendo un análisis de los presupuestos desde después de la dictadura militar hasta a la fecha, o sea, en el primer gobierno democrático que tuvimos con el presidente Endara, y los presupuestos siempre han establecido los viáticos, pero los viáticos simplemente lo han establecido por establecerlo sin un sustento técnico, y yo creo que también es una forma de poder evocar a esa austeridad y evocar a esa contención del gasto que el país está exigiendo. Y dentro de esos recortes creo que la Asamblea tiene que pasar por ese recorte importante, y otras instituciones más. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Chiriquí, también tienen que pasar por ese recorte, y otras instituciones que también tienen que pasar por ese análisis. Entiendo, y es lo que nos han comunicado, que el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo el trabajo para poder presentar ese presupuesto de acorde y viendo al detalle. ¿Por qué? Porque nosotros, yo tengo que decirlo, que hemos estado preocupados porque el presupuesto se tenía que presentar hasta el 10 de septiembre, como lo dice la Constitución en el artículo 184, el numeral 7, que sabemos que venimos de un año de transmisión de mando, entonces le da la Constitución la facultad al nuevo Ejecutivo de 40 días de sesiones para poder presentar el nuevo presupuesto. Esos 40 días se cumplieron el 10 de septiembre. Pero es importante también hacer la salvedad de que estamos viviendo una coyuntura especial, porque tenemos también el tema de la Caja de Seguro Social, y creo que también el presupuesto va a tener que tener algo que ver con las decisiones que se vayan a tomar ahí. Entonces, por eso, de alguna u otra manera, se puede entender esta demora, y también nosotros nos hemos comunicado con el equipo del ministro y nos han comunicado que están haciendo los esfuerzos necesarios, los estudios necesarios para poder presentar un presupuesto en base a que no tengamos que sufrir luego los traslados, un presupuesto bien planificado, que es lo que hemos, lamentablemente, no hemos tenido en los últimos años. Doctor Ritter. Mira, en el bloque anterior estuvimos viendo los posibles ajustes o los posibles aportes que tenga que hacer el gobierno para el programa de invalidez, vejez y muerte. Hay una coincidencia en todo, tanto en la parte de los trabajadores como en la parte del gobierno y la parte de los empresarios, de que el gobierno va a tener que hacer aportes al programa de invalidez, vejez y muerte, sin aportes superiores, pero no se sabe ese monto cuál va a ser. Pero ese monto tiene que estar incluido en el presupuesto, Exacto. en el presupuesto de la Nación. De manera que esto tiene dos caras. Una, puede ser que por la cifra que pongan en el MEF como aporte a la Caja del Seguro Social, podemos saber por dónde viene la respuesta final. Pero si no, y queda en la indefinición, vamos a tener una situación de que se van a confundir o se van a mezclar o van a coincidir en el tiempo una discusión ambas álgidas, como son la Caja del Seguro Social con el presupuesto de la Nación. Por lo que se le ha escuchado al presidente de la República, él pretende que las sesiones extraordinarias de noviembre y diciembre estén dedicadas a la Caja del Seguro Social, no al presupuesto de la Nación. Pero el presupuesto de la Nación tiene una especie de ritual, que es que el Consejo de Gabinete,
manda a través del ministro de Economía y Finanzas un proyecto de presupuesto a la Asamblea. La Asamblea a su vez hace algunas vistas presupuestarias y como no la puede modificar, manda de vuelta al órgano ejecutivo sus recomendaciones para que el órgano ejecutivo mande de vuelta a la Asamblea el proyecto final. Yo no sé, y esa norma que acaba de leer el diputado Zúñiga es precisamente para acortar ese término. Ese término ya se agotó. Sí. Se agotó el 10 de septiembre y vamos a llegar casi con un mes de retraso, porque después que el presidente lo presente el 1 de octubre, tiene que ir entonces a la Asamblea, o sea que va a llegar casi con un mes de retraso. Eso va a obligar a la Comisión de Presupuestos a acelerar un poco el paso y tener entonces, Sí. para ver si podemos tener un presupuesto para el 31 de octubre, que sería lo ideal, que es cuando terminan las sesiones ordinarias de la Asamblea. De lo contrario, vamos a estar en la tormenta perfecta, que es tener simultáneamente discutiendo Sí. el presupuesto de la Nación y la reforma de la Caja del Seguro Social. Yo creo que en medio de esta situación que estamos analizando, yo creo que sí hay algo claro. El presupuesto no va a ser de 30.000 millones de dólares como lo elaboró el pasado gobierno. Pero ha dicho el ministro Chapman que no incurriría en deuda para enfrentar el déficit. Pero ¿eso qué tan cierto es? Pues, bueno, él está hablando de no incurrir en deudas, fundamentalmente de no recurrir a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales, la última vez que le prestaron a Panamá fue a un 8%. Y con el problema de que no tenemos grado de inversión de una de las compañías, ¿ves? Y todavía no es que comenzó a bajar la tasa de interés a nivel internacional, a Panamá le van a prestar caro. ¿Qué es lo que está planteando el MEF? Lo que hemos podido decir, ha buscado otra variante, que es que sea a través de letras del Tesoro Nacional que se pueda entonces pedir prestado, tratando de que esas letras del Tesoro Nacional, que van de 2 a 8 años, sean para el mercado interno, inversionistas nuestros que pueden darle. Pero una eso no garantía. incrementa nuestra deuda. Claro que le incrementa, es que ningún déficit, el déficit hay que pagarlo porque es ley de la República. O sea, tú estás gastando más de los ingresos y si tienes una ley tienes que cumplirla. Así que simplemente está buscando una variante que no sea eso. Incluso ha planteado no pedirle plata al BID ni a los organismos internacionales oficiales. Entonces, esa es la variante que está haciendo. Incluso él habla, según pude escuchar, él está hablando también de ver cómo negocia con bancos internos aquí en el país, o los bancos están establecidos para ver cómo le pueden hacer préstamos quizás a unas tasas que no puedan ser tan altas. Esa es la alternativa. Pero de que tiene que va a subir el déficit, va a subir porque lógicamente para poder cubrirlo tiene que haber préstamos. Y más que se está hablando que el déficit fiscal de Panamá para el 2024 se está hablando que va a ser, él dice que 4, algunas empresas como Berkeley está hablando de 4.8, aproximadamente unos 3.500 millones vamos a tener de déficit y eso hay que financiarlo. Actualmente se fija en 3.8 aproximadamente. Doctor Quintero, ¿usted quería abordar Pero va a subir. algo Sí. en este sentido? Fíjese, ¿cuál es la realidad de Panamá? Panamá es un país casi único en el mundo, donde casi el 40% de sus ingresos son ingresos no tributarios. ¿Cuáles son esos ingresos? Los aportes del canal, las instituciones donde el Estado tiene acciones que hay que revisar, la hidroeléctrica, telefonía, ¿sí? Y a su vez hay una realidad en nuestro país, que si nosotros ponemos orden y tenemos un presupuesto por resultado, va a ser menor de lo que se tenían estimado. Yo considero que va a ser menor de 30.000 millones de dólares. Adicionalmente, ¿qué hemos observado en los análisis y estudios que hemos hecho? Que en nuestro país hay falta de pago de impuestos por el orden de los 6.000 millones de dólares. No voy a decir evasión tributaria. Okay. Eso, si nosotros en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas modernizamos un poco la tecnología que se tiene y somos un poco más dinámicos
y le facilitamos al contribuyente pagar sus impuestos, pudiéramos estar hablando de 3.000 a 4.000 millones de dólares que provienen de impuestos no pagados por parte de los contribuyentes. Y nosotros tenemos que enfocarnos ahí. Bueno, no podemos estar inventando, vamos a poner más impuestos. ¿Cuál es el resultado? Ustedes en Difícil. su momento ese trabajo lo tienen que hacer los diputados. Porque independientemente del presupuesto que elaboren y que presente, que apruebe el Consejo de Gabinete, al final es cómo se planifica, qué le doy a cada uno de los ministerios y cuáles son las prioridades para el país y cuáles son las prioridades para el gobierno. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo que el presupuesto tiene que ser en base a resultados. Creo que lo hemos venido planteando y también en base a productividad. O sea, no podemos presupuestar a una institución que al final del día no ejecuta. Pónganos un ejemplo, por ejemplo, de esos presupuestos que ustedes han revisado. Nosotros ahora hemos visto instituciones, se me escapa, no quiero equivocarme, pero hemos visto instituciones con un porcentaje de ejecución al mes de septiembre en un 30%. O sea, eso no es inconcebible porque al final hay plata que no se ejecuta y creo que eso se puede destinar en otras instituciones o a ajustar el presupuesto a una verdadera productividad, a un verdadero resultado y no enfocarlo simplemente en presupuestar por presupuestar. O sea, por eso es que luego vienen todos estos problemas con los traslados de partida, la solicitud, los créditos adicionales para poder tratar de solventar un déficit presupuestario. Entonces creo que es importante que se pueda planificar bien. ¿Y qué debe pasar con los incentivos a sectores privados que han sido cuestionados y que ha dicho también el ministro Chapman que se están revisando qué va a pasar? ¿Y qué debe pasar también con los millones de dólares que se destinan a acompañamientos en materia social en este país? Bueno, mire, es cierto de que el presupuesto tiene que hacerse nuevo, pero hay que tomar ciertas medidas para que no sigamos a través de los próximos años haciendo cosas que deben de reformar. Las exoneraciones. Hay una gran cantidad de empresas internacionales y nacionales que con el argumento de que van a generar empleo, ellos van a generar empleo, ellos van a, ¿cómo les puedo decir?, a lograr, se les permite, y eso no es correcto. Mire, aquí se le bajó los impuestos a la empresa privada de 30 a 25% en los tiempos de Torrijos. No se midió si en verdad ese baja de impuestos significó más empleo para el país o más producción. Eso nunca se midió. Entonces nosotros no podemos estar diciendo que porque hay seguridad jurídica y porque vamos a tener inversión, vamos a darle exoneraciones de no pago de renta a las empresas. Creo que eso hay que estudiarlo. Porque hay cuestiones que no se... Mire, ahora mismo se le acaba de dar al ferrocarril 25 años más, con el mismo contrato, y ¿eso genera empleo para el país? No. ¿Qué emplea? ¿Qué genera? La carga que pasa por ahí genera empleo o entera ingresos para el país. No se tendría que hacer un nuevo contrato en base a lo que ellos están ganando. Bueno, nosotros también queremos dinero. Entonces, esa cosa, las exoneraciones hay que ver cómo se arreglan de tal manera que paguen más impuestos. El problema está que nosotros estamos, en estos momentos, Panamá está recibiendo poco dinero en cuanto al pago de impuestos, pero las empresas están ganando dinero. ¿Quién puede decir que aquí no ganan dinero las empresas internacionales? Pero entonces nosotros también tenemos que, como país, ver la posibilidad, no la posibilidad, tratar de que ellos paguen más, porque los ingresos de nosotros son muy bajos. Nosotros somos el país en América Latina que menos impuestos recibe, de todo tipo. Entonces, ¿por qué no podemos? No, yo no estoy diciendo que pongan impuestos nuevos, pero sí había que revisar las cosas que pueden motivar, todo esto. Doctor Quintero, hay una realidad, y aparte de estos ajustes son los ingresos que han disminuido. Eso versus ahora que me menciona, profesor Gordón, de que se necesita nuevos ingresos con la generación de empleo, el gobierno apuesta a grandes inversiones en infraestructuras y proyectos de gobierno para generar buena parte de esos empleos. Y quiero mencionar cómo balanceamos esto entre la necesidad de mayores ingresos, pero proyectos tan grandes como el tren
O sea, ¿de dónde salen los fondos para cumplir una promesa como esta versus los compromisos que tenemos y la obligación, evidentemente, que tenemos de generar más empleos? Mire, reitero, lo importante aquí va a ser la planificación buscando resultados. Por otro lado, reitero también que Panamá es uno de los pocos países del mundo donde sus ingresos no tributarios representan casi el 40% de los ingresos recibidos. Eso se dio cuando estábamos en las reformas mundiales que nos estaban, la receta que nos estaban dando a nivel mundial. Este país fue uno de los pocos países en América Latina que dijo no. Y las empresas que eran empresas estatales, lo que hizo fue ceder la mitad de lo mismo al sector privado. Eso ha dado una ventaja en nuestro país. El ejemplo más vivido y más palpable son los resultados del Canal de Panamá. ¿Cómo aporta? Lo que tenemos que nosotros hacer es impulsar más la inversión, dar facilidades de la inversión privada. ¿Por qué? Tenemos el canal, tenemos el espacio, tenemos la capacidad de comunicación mundial que se tiene por Panamá y no estamos aprovechando eso. Eso requiere planificación. Eso requiere una política de Estado, no política de gobierno, con miras a que se genere más ingresos y los resultados se van a ver. Ejemplo, en los años 90 vimos los resultados de lo que fue vender la mitad de las empresas estatales. De igual manera, la dinámica que dio la economía panameña en América Latina, en América, era el país con mayor dinamismo económico. Eso lo podemos volver a lograr. ¿Cómo? Presupuesto por resultado y a su vez haciendo uso eficiente de los recursos que tiene disponible el Estado panameño. Bueno, al final el ajuste se tiene que hacer presupuestariamente, se tiene que elaborar ese presupuesto que va a ser llevado entonces a la Asamblea Nacional. Ustedes no pueden modificar el presupuesto, no pueden cambiarlo, pero sí pueden hacer sugerencias. Sugerencias, exacto. Estamos dispuestos a trabajar lunes, sábado, domingo, viernes, todos los días, hasta los fines de semana, porque esas vistas presupuestarias tienen que venir y tenemos que hacer ese trabajo para ver cómo las instituciones van a ejecutar esos presupuestos, a dónde van a ir destinados esos presupuestos, y para nosotros es importante. Creo que la inversión tiene que ir de la mano también con esa eficiencia que debemos demostrar. Y estoy totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos que tener políticas públicas y la política pública en sus procesos de realización tienen que ser medidas. Si nosotros no podemos medir el resultado de una política pública fiscal, por lo menos en la recaudación de impuestos, no sabemos cuánto recaudamos en la exoneración o cuánto ha generado la exoneración, cuántos empleos ha generado la exoneración para las inversiones en el turismo. ¿Fue efectiva o no fue efectiva? Si no tenemos los resultados, si no tenemos las métricas de esas políticas públicas, entonces no es una política pública, estamos haciendo las cosas por hacer. Aquí las cosas se tienen que hacer planificadamente y como una política pública. Las políticas públicas tienen su proceso, las implemento porque es una necesidad y tengo que medir si esas propuestas que yo estoy dando están dando resultados o no. Y si no están dando resultados, modifico y hago otra cosa. Una cosa muy importante en el tema de la inversión del Estado. El desarrollo del país está enfocado solamente en un 22% del territorio nacional, que está adyacente a la zona, a la franja canalera. Nosotros tenemos que llevar el desarrollo, y tiene que ser una política de Estado, llevar el desarrollo del país a las provincias, a nuestras provincias, poder desarrollar puertos multimodales en otras provincias, establecer conectividad terrestre entre Bocas del Toro y Colón, entre Bocas del Toro y Chiriquí, que es una conectividad muy paupérrima. Entonces, creo que eso es importante para poder desarrollar los polos de nuestro país, porque nuestro país tiene un gran potencial y eso a su vez va a poder traer la inversión extranjera necesaria para poder generar el empleo y generar el dinamismo económico que requiere este país y que ha tenido en los últimos años. Cerramos este bloque y bueno, estaremos a la espera de que se cumpla ese
este plazo que ha dado el presidente de la República, esperemos que antes de la mitad de octubre, para que no coincida con el gran tema de la Caja del Seguro Social, pueda llegar este presupuesto a la Asamblea Nacional. Con esto nos vamos a la pausa, pero al regresar tenemos nuestras conclusiones y, por supuesto, la caricatura de ILDE. Estamos de regreso con Radar. Doctor Ritter, tenemos la caricatura de ILDE que, bueno, al final creo que la inspiración de ILDE en estos trazos tiene que ver un poco con los dos temas que hemos abordado hoy. Así es. Aparece alguien que se parece mucho al presidente de la República en una mesa. Dice, la mesa está servida. Aparece un panameño con una manzana en la boca. Y está Dino, pero no es Dino. Es Dino de los Picaperas, pero bueno, se hace referencia al director designado de la Caja y dice el que se parece al señor Mulino, presidente de la República. Seguro habrá que hacer sacrificios y dice el panameño, no me diga. Bueno, era justamente los temas y fue justamente, Castalia, el gran intercambio que tuvimos con el doctor Hughes y con Jorge Nicoló, sí, que son dos personas que son muy conocedores del tema desde dos perspectivas diferentes. Ayudó muchísimo a esta orientación y a esta docencia que también pretende este programa, que no solamente es el enfrentamiento, sino la docencia, sí, la presencia muy enriquecedora del ministro de Salud, que aportó para la otra mesa, que es la de los medicamentos y la atención hospitalaria. Bueno, podemos entender la complejidad del intercambio de opiniones y propuestas que están llegando justamente a esas mesas de trabajo. A todos ustedes, gracias como siempre por acompañarnos y los esperamos el próximo domingo aquí en Radar.